Queridos alumnos, queridas alumnas, bienvenidos todos a esta clase de espiritualidad cristiana. Ya estamos entrando a casi la recta final, un poco más de la mitad de nuestra cursada. Confío en Dios, oro al Padre para que las experiencias, para que las enseñanzas, las reflexiones que hemos estado teniendo hasta este momento puedan ser de bendición para cada uno de ustedes. Deseo de todo corazón que hoy, más que ayer, nos sintamos impulsados para conocer más a Jesús, para tener una relación mucho más profunda, mucho más cercana, una relación donde no se interponga la culpa, una relación donde podamos hablar en libertad y charlar con Él, presentar nuestro corazón y dejar que Él a través de su Santo Espíritu nos siga transformando, nos siga llenando, siga dando significado y plenitud a nuestras vidas. Oro a Dios por cada uno de ustedes. Oro para que cada uno de ustedes, cada una de ustedes pueda crecer cada día más como Jesús. Que sean hombres y mujeres que puedan transmitir espiritualidad a los suyos. En primer lugar, a su familia, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, que puedan transmitir una profunda necesidad de Jesús. Oro también para que ustedes sean miembros de iglesia que, lejos de traer problemas y lejos de ser piedras de tropiezo y lejos de ser hombres y mujeres que los pastores tengan que estar batallando con nosotros, seamos hombres y mujeres humildes, hombres y mujeres espirituales, hombres y mujeres que unamos al cuerpo de Cristo y que nunca lo dividamos, que jamás, jamás Dios nos libre de que algún día alguno de nosotros sea una causa para que el cuerpo de Cristo se divida. Oro, hermanos, para que entonces estas reflexiones de espiritualidad nos hagan crecer, nos hagan madurar, nos hagan amar más a Jesús y nos hagan vivir una vida llena del poder del Espíritu de Dios. Vamos a iniciar ahora nuestra clase. Voy a pedir si alguno de ustedes quiere abrir su micrófono y quiere presentarnos delante de Dios, se los agradecería. ¿Alguien quiere, hermanos? Yo puedo orar si quiere, pastor. Sí, Miguel, adelante, por favor. Gracias. Muy bien, oramos. Señor, queremos agradecerte por este día de bendición que nos has dado. Gracias por introducirnos una vez más en esta semana en el cual vamos a poder seguir escuchando tu voz. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias te damos también en este momento por un año más de vida que tú le has regalado al pastor Dante. Gracias por lo que significa para nosotros su siervo. Gracias, Padre, por él, por su vida, por su familia. Gracias por nuestro pastor, también el pastor Manuel, que ha cumplido años en estos días. Te pido, Señor, tu bendición siga siendo con él en cada momento de su vida. Por nuestra hermana Marianela, te agradecemos y te alabamos, Señor, también por lo que tú has hecho a través de ellos. Bendícelos, Señor, en estos años que ya les has dado y que les seguirás dando, Señor, que tu bendición siga siendo con ellos. Bendice, Padre, este tiempo de trabajo que vamos a tener, de estudio. Te pido, Señor, que tú bendigas a nuestro profesor, de manera especial, quien nos enseña con tanta paciencia, con tanta amabilidad, con tanto amor. Gracias, Padre, por sobre todas las cosas a ti, porque siempre quieres enseñarnos y en tu gran amor quieres que te conozcamos cada día más. Y es lo que queremos hacer, conocerte más, Señor. Gracias por cada uno de los que están participando, los que estamos participando de manera presencial en esta clase a través de este medio, y los que van a ver luego la clase. Te pedimos, Señor, también tu bendición sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, querido Miguel. Dios te bendiga.
Bien, vamos entonces, hermanos, voy a compartir la pantalla para continuar con esta clase. Esperemos avanzar lo suficiente para poder llegar bien al final de nuestra cursada. Bueno, antes de eso, hermanos, dos pequeños comerciales. El primero de ellos es que hoy a la tarde estaré subiendo la siguiente actividad que tendrán que desarrollar. Va a ser una actividad, hermanos, que tiene que ser de mirar dos películas, pero ustedes tienen que elegir una de las dos. Si alguien quiere ver las dos películas, está buenísimo, no ningún problema. Pero para efectos de la consigna de la actividad, solamente es necesario mirar una. Insisto, si alguien quiere mirar las dos, buenísimo. Una de ellas se llama De Dioses y Hombres. Es un documental muy interesante. Evidentemente, hermanos, narra una experiencia monacal actual. Consecuentemente, verán ustedes muchos símbolos católicos, romanos, ¿no es cierto? Pero espero que sean lo suficientemente maduros para hacer eso a un lado y captar la verdadera esencia de lo que quiero transmitir a través de esta película. Y la otra es Agente de Gracia de Dietrich Bonhoeffer, que es lo opuesto, es una versión protestante o evangélica, diríamos, ya que Bonhoeffer fue un gran teólogo protestante. Así que van a ver alguna de esas dos, las subiré a la plataforma, el link para que ustedes las puedan mirar y les estaré dando la consigna que tienen que hacer en un foro en relación a estas películas. Después estaremos en clase comentando, teniendo algunas reacciones al respecto. Bueno, eso a la tarde-noche ya estarán arriba las películas. Y el otro comercial, hermanos, el otro comercial es que quisiera pedirles a todos, principalmente los alumnos de misiones, a todos los alumnos de misiones, por favor, confírmenme si van a asistir o no al encuentro de alumnos. Algunos ya me confirmaron, pero para mí es muy importante que me digan sí voy, porque a veces me dicen otras cosas que yo no sé si van a ir o no van a ir. Entonces, para los alumnos de misiones, les voy a pedir que entre más pronto me confirmen, es mucho mejor para la organización, ¿ok? Recuerden que el costo por la alimentación es de 300 pesos por persona, ya va incluido la bebida y todo, así que va a ser una gran bendición el poder reunirnos y ya en breve les estaré enviando la agenda de trabajo que vamos a estar llevando en ese día. Pero por favor, les suplicaría que de manera muy... ¿Vieron que dicen que los hombres no entendemos? Mi mujer se la pasa quejándose de que yo no le entiendo mucho. Bueno, por eso mismo, hermanos, ustedes díganme, sí voy. Anóteme, pastor, yo voy. Y si alguien quiere ir con su esposo o su esposa para que le acompañe, puede ir también. Solamente tiene que avisarme igual eh, para que lo contemplemos, ¿no es cierto? Y todos los que asistan solo tendrán que pagar el tema de la alimentación para ese día. Bueno, gracias por su atención. Cierro los comerciales. Esto es solamente para alumnos de misiones norte y sur. Misiones norte y sur. ¿Ok? Ya después estaré dando información para los alumnos de Buenos Aires y Entre Ríos. Ya pronto les estaremos informando. Bueno, ahora sí, voy a compartir la pantalla. Nos quedamos, hermanos, en la última clase, en este resumen, en relación que tiene que ver con la espiritualidad que los padres y madres del desierto legaron hace muchos siglos atrás. Y bueno, expliqué que los asuntos de su interés eran la humildad, la caridad, la conversión, Satanás y los demonios, el silencio, que era muy importante para ellos, las escrituras, que era el fundamento de su fe, la salvación, que para ellos era muy importante, y finalmente la misericordia como un acto, ¿no?, de compasión hacia el prójimo, hacia los demás. Ahora, quiero terminar este apartado, hermanos, haciendo una aplicación de estos postulados que los padres y las madres del desierto nos legaron para el tema de la espiritualidad.
poniendo a consideración algunas preguntas, ¿no? Algunas preguntas. Yo voy a leer todo, hermanos. Voy a pasar las diapositivas. Usted puede escribir la pregunta que más le impacte y la que usted quiera contestar después. Vamos a abrir una conversa y usted puede anotar o la frase o una de las preguntas de todo lo que voy a charlar ahora y después podemos platicar sobre eso que le impactó, ¿ok? Y vamos a contestar algunas preguntas porque no me daría tiempo para que vayamos una por una. Entonces, quiero hacer todo de corrido y al final, la que más le haya impactado de todo lo que vamos a ver, vamos a charlar. Tiempo de reflexión. Un tiempo de reflexión en relación a los grandes postulados que estos personajes del desierto nos legaron en siglos pasados. Eh, uno de los grandes postulados que encontramos en la actitud del radicalismo de los padres del desierto es que ellos huyeron para no naufragar. Este concepto fue muy importante, hermanos, fue muy importante. Las decisiones radicales de ir a vivir al desierto tenían como finalidad que el barco de ellos no naufragara. La huida hacia el desierto estuvo justificada por una sociedad corrupta que, en la visión de los primeros monjes, naufragaba en medio de un mar de tentaciones. Para ellos, este mar de tentaciones significaba o representaba el poder imperial, el éxito fácil y el desinterés por los más pobres. La iglesia incluso comenzó a naufragar. Esas fueron las motivaciones. Pueden ser debatibles, discutibles. Sin embargo, fue la opción radical que ellos tuvieron a mano para poder no naufragar, para no terminar, ¿no es cierto? No terminar perdidos en medio de esta corrupción, de este poder, en medio de este exitismo fácil y sobre todo no el olvidarse de los más pobres. Reflexionemos un poco al respecto, hermanos. Reflexionemos un poco al respecto. ¿Está naufragando también nuestra sociedad? ¿Cuáles son los signos que hoy nosotros miramos, que ustedes miran, que pueden considerarse como aquellos elementos que nos hagan a nosotros también querer tomar decisiones radicales? ¿Está naufragando nuestro mundo hoy? Reflexionemos sobre eso. Ahora, ¿se hunde la iglesia junto con esta sociedad? ¿Está siendo nuestra iglesia un paradigma contra cultura? ¿Está siendo nuestra iglesia un frente de batalla que esté resistiendo, que esté am, luchando para que las situaciones del mundo, ¿no? El narcisismo, eh, el hedonismo, la secularización, el hecho de que hoy hay cosas más importantes que Dios. ¿Sienten ustedes que la iglesia también está naufragando con esta sociedad que está a la deriva? ¿Cuáles son algunas señales de este desastre? ¿Cómo ustedes mirarían? ¿Cuál sería la, ah, la señalización que ustedes están percibiendo espiritualmente y que se dan cuenta que si la iglesia no se da a cuenta a tiempo, si la iglesia no reacciona, si la iglesia no toma decisiones radicales, terminará naufragando, terminará acomodándose a las poltronas del poder? ¿Cuáles son esas señales? Reflexionemos. Hay momentos y ocasiones cuando no huir significa sucumbir.
Cuando no huir significa acomodarse. Cuando no estamos dispuestos a tomar decisiones radicales por Jesús, terminamos siendo como los demás porque no queremos ser diferentes a los demás. Terminamos aceptando, terminamos cediendo, terminamos rompiendo nuestros valores espirituales y negociando con ellos. ¿Piensan ustedes, hermanos, que hoy de qué debería huir la iglesia y los cristianos en el día de hoy? ¿De qué debería la iglesia huir? No porque no tenga miedo para enfrentar, ya lo expliqué en alguna clase, cuando hablamos de huir en términos espirituales, no es en términos negativos de miedo, de cobardía, sino más bien de entender la situación que se está viviendo y saber que si nosotros no nos alejamos, terminaremos, como dijo el proverbista, quien teniendo fuego en sus ropas no se quema. Y una pregunta más para reflexionar. ¿De qué ustedes tienen que huir? ¿Hay algo de lo cual ustedes creen que necesitan tomar decisiones radicales para ganar a Cristo y no perder su alma? ¿De qué deberían huir? Piénsenlo, tengan en mente y al final vamos a abrir un foro, ¿no? De estas preguntas. ¿Está naufragando nuestra sociedad? ¿Creen que la iglesia se está hundiendo con ella? ¿Cuáles son las señales que nos indican este desastre que estamos teniendo espiritualmente hablando? ¿No? Espiritualmente hablando. ¿De qué debemos huir como iglesia? ¿Qué deberíamos dejar de estar haciendo? Y sobre todo, de manera personal, ¿de qué cosas uno tiene que huir? ¿Qué necesitamos dejar? ¿Qué decisiones radicales en nuestra familia, en nuestro trabajo, nos llevarían más a ser como Jesús? Segundo punto. Segundo, primero, el primer legado era huir para no naufragar. Eso lo vivieron los padres del desierto. Segundo, la salvación nuestra de cada día, ¿no? Que era también algo muy fundamental en la espiritualidad de estos primeros ah, monjes, diríamos, o padres. Se le conoce más como padres del desierto. ¿De qué salva el evangelio que predicamos, hermanos? ¿Qué tan claro tenemos esta pregunta? ¿De qué salva? ¿De qué? Si predicamos un evangelio, ¿qué tan claros estamos de saber de qué salva ese evangelio que proclamamos? ¿Sobre qué cosas no estamos ofreciendo salvación, aun cuando forman parte del mensaje bíblico? ¿Qué temas no estamos tocando? ¿Qué áreas de la vida no estamos queriendo enfrentar por temor, por miedo a la crítica, porque tal vez eso que digamos ofendería a los miembros de iglesia más pudientes económicamente y si ellos se van de la iglesia, pues su dinero, su economía dejaría de ingresar a la iglesia y entraríamos en una crisis y bueno, es mejor no tocar esos temas para que no incomodemos a nadie, ¿no? Aun cuando está en la palabra, aun cuando tenemos que decir y proclamar qué cosas no estamos ofreciendo salvación. ¿De qué pecados no estamos hablando para que la gente tome conciencia de ellos y reaccione y recapacite, ¿no? No se trata de que todos los sábados hablemos del pecado. Recuerden el anuncio, el paradigma de los profetas. Denuncia de pecado, pero a la par, anuncio de salvación. ¿De qué cosas no estamos ofreciendo salvación? ¿De qué nos estamos callando, no? ¿Cuáles son, a juicio de ustedes, hermanos, cuáles son, a juicio de ustedes, en esta época, algunos de nuestros grandes demonios que aún no hemos querido combatir? ¿Cuáles creen ustedes que son en esta época esos demonios o esos antivalores, ¿no? Que, que hoy la sociedad está teniendo y que también por no traer un mensaje claro
y directo del pecado y la salvación, lo tratamos con liviandad, lo tratamos para no ofender, pero los demonios se van haciendo más grandes y a veces las palabras suaves no resuelven el problema, no resuelven el problema. Necesitamos volver en sí. Esta fue la expresión que tuvo el hijo pródigo en la parábola del padre pródigo, ¿no? Cuando él estaba con los cerdos y se dio cuenta que estaba comiendo las algarrobas de ellos y se dio cuenta la miseria y la infelicidad con la que él vivía, dice la palabra, y volviendo en sí. ¿De qué cosas, hermanos? No, no estamos combatiendo para que las personas vuelvan en sí y digan, yo necesito esa salvación. ¿Cómo se podrían combatir a través de un mensaje de salvación? ¿Cómo esas cosas, esos demonios, ¿no? Que batallan contra nuestra alma, contra nuestra iglesia, contra nuestra familia, ¿no? ¿De qué manera podríamos combatir con la salvación de Dios? No con fundamentalismos, no con, no con discusiones necias, estériles, no con posicionamientos donde nos volvamos nosotros eh, gente, gente cerrada, gente sin razón, sino más bien de qué manera el Evangelio puede transformar esas realidades, ¿no? ¿Cómo estamos preocupándonos de nuestra salvación día a día? ¿Cómo está la iglesia haciéndolo? ¿Cómo lo estamos haciendo los pastores? ¿Cómo lo está haciendo usted como miembro de iglesia? Porque a veces dice, bueno, el pastor no hace nada. Esto no es un problema del pastor, es un problema de todos. O es más bien una responsabilidad de todos, porque todos hemos sido salvos en Cristo. No hay ninguno que no haya sido salvo en Él. Por lo tanto, todos tenemos esta responsabilidad. Reflexionemos un poquitito sobre esto. Pensemos un poquitito y ahora lo charlamos. Tercero, ¿cuál es nuestro entrenamiento evangélico? La cesis evangélica. Era el entrenamiento, ¿no es cierto?, moral principalmente, que los padres del desierto todos los días se enfrentaban con ellos mismos. O sea, estaban dispuestos a enfrentar la vida diaria, ¿no? Pero sabían que necesitaban disciplina, necesitaban sometimiento, necesitaban entrenamiento, ¿no? Pablo decía, golpeo mi cuerpo hasta que lo domine. ¿De qué manera nosotros estamos haciendo este entrenamiento moral? Dentro de la espiritualidad latinoamericana tradicional, hermanos, en la que ustedes y yo nos hemos formado, nos hemos criado, la oración y el ayuno son las dos prácticas más comunes que se recomiendan para la práctica o el crecimiento de la vida cristiana. Oración y ayuno, siempre decimos. Ah, hablé un poquitito acerca del ayuno. La oración la voy a tratar en otra clase, pero tradicionalmente hemos visto como disciplinas espirituales, ya sea el propósito que tengamos, sea el correcto o no, o el enfoque más acertado o no, pero lo cierto es que hacemos estas prácticas. Pero la pregunta sería, para reflexionar, ¿cuáles son las otras disciplinas que se practican en nuestra iglesia y otras? ¿Hacemos otras disciplinas que nos permitan entrenarnos? El atleta, decía el apóstol Pablo, entrena y se prepara para recibir una recompensa que es temporal. Nosotros nos preparamos para una recompensa eterna, pero ¿cómo nos estamos preparando? ¿Qué otras disciplinas estamos desarrollando dentro de nuestra iglesia, aparte de la oración y el ayuno? Y si nosotros estamos practicando otras disciplinas, ¿qué buscamos con esas disciplinas? ¿Qué buscamos con esas prácticas? ¿Buscamos crecer más para ser como Jesús
o buscamos hacerlas porque hemos visto que a través de ellas podemos lograr beneficios a nuestro favor. Como lo planteaba con el tema del ayuno. A veces ayunamos para buscar beneficios. Yo crecí, hermanos, con esa idea del ayuno. Entonces, cuando yo iba a presentar un examen en la universidad, yo ayunaba para que yo aprobara mis exámenes. Y después entendí que el Señor me decía, mira, yo no tengo problema porque ayunes, pero creo que te puedo ayudar más si te pones a estudiar. O sea, ponete a estudiar, amigo mío, me decía el Señor, ponete a estudiar, anda a leer, anda a sacrificarte si tenés que pasar una noche viendo la tarea, haciendo esto, y bueno, hace. Yo pensaba, ¿verdad? Que me iba yo a dormir temprano, no iba yo a estudiar mucho, iba yo más o menos ahí a ver lo que yo podía rescatar para presentar mis exámenes, porque yo sentía que como yo había ayunado, Dios me tenía que ayudar. O sea, yo pensaba ilusamente que después de presentar mi examen, Dios mágicamente iba a borrar la calificación o mis respuestas equivocadas e iba a subrayar las respuestas correctas y entonces yo iba a aprobar mi examen. Estaba sumamente equivocado, porque Dios nunca iba a hacer eso, jamás. Jamás Dios va a faltar a su esencia, a su naturaleza, ¿no? Entonces, algo muy interesante de esto, queridos hermanos, es ¿qué buscamos con estas prácticas espirituales? ¿Qué estamos ejercitándonos espiritualmente? Según el apóstol Pablo, y este es un texto muy lindo, es un pasaje profundamente de ascesis evangélica, dice el apóstol Pablo, el culto que le agrada a Dios es una vida rendida a Él, en un sacrificio vivo, santo y agradable. O sea, ¿qué le agrada a Dios? Nuestra vida cuando se rinda a Él. Pero esta rendición, hermanos, requiere sacrificio. Y son estas palabras que a veces nosotros no tenemos muy claro en el seguimiento a Jesús. Queremos la gloria, pero no estamos dispuestos a pasar por la cruz. No estamos dispuestos a ejercitarnos a la renuncia, al sacrificio, no estamos dispuestos al dolor a veces que produce el ejercitar nuestra fe para parecernos más a Jesús. En el contexto de esta enseñanza de Romanos 12, que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Sobre los dones espirituales, sobre no amoldarnos a este mundo, sobre no tener una idea más allá de lo que nosotros debemos de tener, de cómo tratar al enemigo, de cómo hacer la hospitalidad, de cómo llevar a cabo una vida, ¿no es cierto?, que esté en función del sacrificio. Porque todo lo que enumera Romanos 12 va en función del sacrificio, hermanos. Va en función de eso. En otras palabras, ¿cuál es la cesis o el entrenamiento que Pablo recomienda en Romanos 12? Debemos recuperar Romanos 12 para vivir realmente entrenamientos que haga a hombres y mujeres fuertes en el espíritu. Hoy tenemos muchos miembros de iglesia con una anemia impresionante, que viene un viento de crisis, viene un tiempo de prueba y termina tirándolos, termina destruyéndolos. ¿Qué recomendaciones en esta reflexión, hermanos, qué recomendaciones hace para que las disciplinas espirituales de la oración, el ayuno, el silencio, la soledad, la comunidad, el servicio, la meditación de la palabra, todas estas disciplinas espirituales? ¿Qué recomendamos para que no se conviertan en obligaciones fanáticas? A veces hemos desarrollado un entrenamiento espiritual, pero no basado en la libertad del espíritu. Hemos desarrollado un entrenamiento espiritual basado en el fanatismo religioso. Por eso es que hoy cuando alguien ora sentado,
y todo mundo está de pie. Nadie logra entender por qué no se pone de pie, porque todas las oraciones tienen que ponerse de pie. Algunos fueron educados que la oración tiene que hacerse de rodillas, sí o sí, sí o sí. Y si alguien quiere orar de pie, ¿no? Entonces se le critica porque dice, no estás haciendo la oración correcta. Hemos fanatizado tanto nuestras disciplinas espirituales que a veces empezamos nuestro ayuno a las 6 de la tarde de un día, ¿no es cierto? Pero antes dimos un panzazo, yo fui educado así, ¿no es cierto? Antes de que vos inicies tu ayuno, date un panzazo de comida. Yo me atascaba de comida, hermano, 5:30 de la tarde. Yo me sentaba y comía lo que no, hermano. Yo quería estar lleno para aguantar un ayuno de 24 horas, ¿no? Entonces yo fui enseñado de que, bueno, ya a las 6 de la tarde, yo miraba el reloj, listo, ahí ahora son las 6 de la tarde. Bueno, ahí iniciaba mi ayuno con una oración y le decía, Señor, ayúdame a pasar mi examen, que yo apruebe porque necesito sacar mi título y bueno, entonces no comía yo. Este, y a las 6 de la tarde del otro día, yo a las 5:30, hermano, yo ya andaba como león rugiente buscando a quién devorar, sinceramente. A las 5:30 de la tarde del otro día, ¿no? Cuando yo ya había pasado todo el ayuno sin poder probar ningún alimento, yo ya no tenía ganas de orar más. Yo tenía ganas de que el reloj avanzara lo más rápido posible para que dieran las 6 en punto. Y yo casi, casi ya tenía el plato de comida frente a mí, ¿no? Entonces, yo veía que el segundero no avanzaba, no avanzaba. No, ay, ay, ay. Y bueno, hasta que avanzó 6 de la tarde en punto. Avanzó el reloj, 6 de la tarde en punto. Ah, bueno, ahí terminó mi ayuno. Le dije, Señor, listo, yo sé que ahora vos me vas a ayudar a hacer mi examen y voy a pasar la materia. Y bueno, ahí daba yo otra panzada, hermanos, de comida. ¿Para qué les cuento? Que me hacía un daño, porque bueno, uno viene con la panza vacía y vos comes todo lo que se te antoja, ¿no? ¿Qué debemos recomendar para que nuestras disciplinas espirituales no se conviertan en una obligación fanática, sino más bien sean fuentes de humanización y de vida plena? Sino más bien que sean disciplinas que nos hagan más humanos, tomando en consideración el concepto que nos daba Harold Segura, el camino de humanización, ser más humanos, más como Jesús, ¿no? Más tiernos, más cariñosos, más amables, más humildes, sin que caigamos en las prácticas fanáticas de tener que hacer todo al pie de la letra, ¿no? Y nos convirtamos en fariseos. Por eso es que hoy mucha gente no quiere ayunar, no quiere orar, porque antes las oraciones tenían que ser de rodillas y casi una hora orando de rodillas. Oye, hermanos, yo no aguantaría una oración de rodillas una hora, sinceramente, tengo un problema en las rodillas que no lo soportaría. Yo a los 10 minutos, yo ya no estaría escuchando la oración. Es más, yo ya no estaría orando. Yo ya me quisiera levantar porque ya me duelen las rodillas. ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo evitar que estas prácticas espirituales cumplan el propósito de hacernos sentirnos plenos, libres, satisfechos y más humanos, más como Jesús? ¿Mm? Reflexionemos sobre estos temas. Pensemos un poquitito. Y ojalá usted quiera participar ahorita en este tiempo que vamos a tener. Y ojalá usted quisiera compartir algunas experiencias y algunas respuestas a estas preguntas, la que usted le haya llamado más la atención, la que usted considere que más le tocó o la que usted considere que puede dar una respuesta que nos ayude a todos en la clase a poder recuperar la humanidad de Jesús, ¿no? La vida transfigurada de Jesús. ¿Ok? Muy bien. Abrimos el tiempo. Vamos a dar 10 minutitos de este espacio, solo 10, vamos a respetar ese tiempo, así es que si alguien tuviera alguna intervención, suplicaría que fuera lo más breve para darle oportunidad a la mayor cantidad de sus compañeros. ¿Quién quiere arrancar ahora? ¿Quién quiere compartir algo de este tiempo de reflexión que hemos tenido?
¿Qué les dicen estas cosas? Huir para no naufragar, ¿no es cierto? Huir para no naufragar. ¿Qué tiene que ver la salvación en nuestra vida todos los días, no? Y finalmente, ¿cómo nos estamos entrenando? ¿Qué músculo espiritual tenemos? ¿Alguien? Si nadie quiere, no se preocupe, también. No, ahí está, Permiso, no pastor. estén obligados. Por favor, nadie se siente obligado. Todo tiene que salir de nuestro corazón. Adelante, mi querido diácono Miguel. Sí, bueno, a la pregunta inicial, ¿no es cierto? Si esta sociedad, la gente está naufragando, yo pienso que sí, los valores se están perdiendo mucho, los valores se están perdiendo mucho. La Biblia dice no matarás, por ejemplo, y hoy se dice que matar es mi derecho, ¿no es cierto? Yo puedo asesinar porque es mi derecho, ¿no? Entonces es una sociedad que está naufragando, y solo por mencionar uno de ellos, ¿no? Y la iglesia, nuestra iglesia, la iglesia está siendo afectada también, ¿no es cierto? Hoy y desde hace mucho, ¿no? La gente, los chicos, los jóvenes, las jóvenes preguntan si es realmente necesario mantener la castidad hasta el matrimonio. Ujú. Y bueno, y se preguntan mucho o nos preguntan y, y bueno, buscando una respuesta que sea favorable por ahí a sus criterios, ¿no? O sea que de pronto creo que sí. Cuando 1 Corintios 6:18 dice, huyan de estas cosas, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios, ¿no? Así que bueno, creo que es importante tener en cuenta eso. Perdón por el tiempo. No, amigo, no, está muy bien. Así nada más. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Interesantes tus reflexiones y los planteamientos que haces muy actuales. Gracias. Esme. Perdón, no encontraba mi micro. No, no te preocupes. Eh, Adelante, Esme. yo creo que en cuanto a donde la pregunta de que están naufragando también nuestra sociedad, sí, sin duda. Creo que desde nuestros tiempos, cuando éramos chicos, ya se veían cosas. Ahora son terribles las que se notan. Pero me preocupa más esta pregunta donde dice, ¿se hunde la iglesia junto con ella? Y pues lamentablemente así es. Dice, ¿cuáles son algunas señales de este desastre generalizado? Yo considero que uno de las cosas que se notan más es el desinterés y el desamor por nuestro prójimo. Lamentablemente, antes nos conmovía ver a alguien que se suicidaba, a la mujer golpeada, a la muchachita violada, al niño que se robaban, y se aterraba uno y lloraba uno y sufría. Y ahora es tan común ver este tipo de noticias y que ya no salga ni una lágrima de, de un cristiano. Bueno, a lo mejor decimos de los demás, bueno, pues ya están acostumbrados, ¿no? Pero que alguien que cree en Cristo, alguien que ama a Dios, le dé por lo mismo, ¿no? Una más golpeada, una más violada, una más asesinada, uno más que se suicida. Desgraciadamente, digo yo, el desinterés, el desamor hacia nuestro prójimo es una de las situaciones que más se hace visible en nuestras iglesias. Ya no hay ese corazón que se enternezca, que se diga, Dios, uno más en las estadísticas, una más en las estadísticas. A veces, Mm, lamentablemente, decimos, bueno, se lo merecía, no se defendió, no puso aviso, se desesperó muy pronto el que se suicidó, no aguantó, muchos aguantamos más. Y en esa medida nos hemos vuelto o hemos vuelto a la apatía como parte de un virus más que nos está algo que yo siento muy personal, que tendríamos que trabajar nuestras iglesias nosotros como seguidores de Cristo, ¿no? Que nos duela nuestro prójimo, que nos preocupe nuestro prójimo.
Gracias, Esme. Gracias. La verdad que muy bien dicho. Hoy estamos sucumbiendo ante uno de los graves problemas de la posmodernidad, que es el individualismo. No nos interesan los demás. Hasta la iglesia misma, ¿no es cierto? Hemos dejado de pensar en el otro. Solo pensamos en nosotros. Gracias por plantear esta realidad que en muchas de nuestras realidades de iglesias se dan. Gracias, Esme. Aaron. Sí, por ahí para acotar algo más a lo que había dicho Esme, no estamos por ahí, o la sociedad en sí estamos volviendo insensibles en nuestros corazones justamente. Por ahí otra de las cuestiones que considero que hace falta en la iglesia es entender el porqué de algunas cosas. Por ejemplo, el ayuno, como dice usted, su ejemplo dio, usted ayunaba justamente para esa función de sus materias o algo por el estilo, pero ¿cuál es realmente el significado o el por qué debo ayunar? No sé si me explico. O sea, ¿cuál es la función del ayuno en sí? Eso nomás por ahí quería acotar. Gracias, gracias, Aaron. Sí, a veces creo que tenemos que reaprender el significado de las disciplinas espirituales, sacarlas de ese rol fanático que a veces le hemos dado y recuperarlas como disciplinas que nos deben encaminar a una plena realización de la vida que nos permita ser más como Jesús, porque todas las disciplinas tienen esa función, hacernos más como Jesús. Así que bueno, creo que también necesitamos poner mucha atención en eso que todos debemos hacer, porque supongo que todos tenemos disciplinas espirituales. Por eso la pregunta es, ¿cuáles son las que usted practica y cómo las practica? Por eso la reflexión, ¿qué estoy practicando y cómo lo estoy practicando? ¿No es cierto? A veces la práctica de la oración nos quejamos mucho de la Iglesia Católica porque ellos hacen rezos y hemos sido muy críticos de eso, cuando nosotros nos hemos convertido en eso mismo que criticamos. Usted no lo ha notado, pero le voy a poner de ejercicio el siguiente ejemplo. Hágalo, por favor. Si puede, grábese cuando usted ora. Cuando usted ora por los alimentos, grábese. Cuando usted ora en la iglesia, grábese, no sé, con el celular o qué sé yo, o que alguien le grabe, ¿no? Y en una semana, escuche sus oraciones y usted se va a dar cuenta que repetimos siempre lo mismo y decimos siempre las mismas palabras y usamos las mismas frases y usamos las mismas oraciones y usamos todo igual, todo, hermanos, todo igual. Entonces la pregunta es, ¿cómo estoy usando la disciplina espiritual de la oración? ¿Para qué me está sirviendo? ¿Solamente para cumplir un requisito, para satisfacer un acto de liturgia? Reflexionemos, hermano, porque de eso se trata, ¿no? Manuel, Marianela, no sé quién de los dos, o los dos. Bueno, yo quería ir un poco con el mismo lineamiento que ya expresaron los hermanos. Creo que lo que está afectando a nuestras iglesias, que se contagia o se trae de la sociedad, yo veo la falta de humildad y la falta de misericordia. El individualismo afecta mucho nuestras vidas y bueno, es como que a veces queremos brillar y bueno, y opacamos a nuestros hermanos, ¿no? La humildad y la falta de misericordia, a veces el legalismo está por delante del amor y también esto de que se ora así o se canta así o se canta estas canciones y todo esto va destruyendo la vida de nuestros hermanos, quizás los que todavía están tomando leche, como dice, ¿no?, el apóstol, y nosotros mismos con nuestro paradigma que tenemos,
los destruimos, los alejamos, creo que eso es lo que quería aportar. Gracias, querida Marianela. A veces el legalismo rompe el espíritu, quebranta el espíritu, lo esclaviza. Y creo que eso es algo con lo que Jesús luchó. Ya vamos a iniciar la clase de la espiritualidad al estilo de Jesús y se van a dar cuenta mucho de algunas actitudes que Jesús combatió y que seguramente si Jesús viviera ahora, combatiría lo mismo, pero no, para nosotros, ¿eh? No a los fariseos, se lo diría a nosotros mismos. Y nosotros, ay, terminaríamos mal por si, ay, Señor, yo quería agradarte y terminé siendo un fariseo, ¿no es cierto? Terminé haciendo lo que no era correcto. Entonces, me parece sumamente importante esta acotación, mi querida Marianela. Muchas gracias. Creo que estaba Norma y luego el pastor Manuel. Hola, sí, pastor. Pregunto, pregunto, ¿cuándo afecta, vamos a decir, los problemas ajenos? Por ejemplo, uno quiere ayudar a alguien espiritualmente. Usted sabe que hay como una guerra de espíritus, ¿no? Entre lo bueno y lo malo. Uno tiene que estar preparado para eso. Porque me pasó a mí con personas que uno va a orar con esa persona sabiendo que esa persona está poseída y afecta al cristiano, afecta. Uno quiere ser un buen cristiano, de ir a orar por la persona, todo, pero lo que la persona tiene te afecta a uno después. No sé si alguna vez le pasó eso a usted. Porque póngale, te cuenta tantos problemas que tienen que tener una cabeza bien estable para no cargarte con todo eso, que después no te afecte a uno personalmente. Sí, sí, Norma, sí, claro que sí, porque uno finalmente, como siempre digo, uno no es de palo, como Eso. para que las situaciones no te Sí. afecten, ¿no es cierto? Más allá de pensar o hacer una distinción entre que si está poseída o no la persona, salvando esa Ajá. distinción, yo pensaría que evidentemente cuando uno espiritualmente es débil, evidentemente todo eso te va a afectar porque lo procesarás de manera muy humana y vas a querer resolverlo de manera muy humana, ¿no? Sin embargo, cuando uno quiere ser de bendición a los demás, nuestra espiritualidad nos permite no, no querer resolver el problema, no cargar el problema, sino más bien transmitir vida a través de lo que somos, de nuestras palabras, de nuestros consejos. Los seres humanos no somos nadie no podemos cambiar la vida de las personas. Eso solo le corresponde a Dios, ¿no? Entonces, Ujú. en esta guerra o lucha espiritual que muchos le han denominado, ¿no es cierto?, más allá de batallar contra Satanás y todo eso, Ujú. es más básicamente el poder hacerle entender a las personas que las consecuencias del pecado siempre traerá muerte, Sí. siempre traerá tristeza, que ellos necesitan de Jesús. Entonces, nosotros debemos remitir a Jesús, al que juzga justamente todas estas cosas, ¿no? Y entonces, cuando uno vive la vida espiritual, uno lo procesa de manera diferente, uno lo encomienda a Dios y esperamos que Dios sobre aquellas cosas que nosotros no podemos hacer. Yo como pastor me duele mucho cuando mis ovejas están en pecado y sufren por ese pecado. Y sufren. Me duele un montón. Y no soy de palo como para no sentirme afectado por eso. Sin embargo, reconozco que hay cosas que yo no puedo cambiar y que solamente Claro. Dios puede hacer. Y se las encomiendo al Padre y le digo, Señor, hace vos tu voluntad. Ujú. Déjame seguir hablando de tu palabra. Y si esas personas aceptan, seguramente cambiarán. Pero si no, Señor, hace tu voluntad. Y dejo todo en las manos del Señor. Dejo todo en las manos Ujú. del Señor. Así es que hay Bueno. que luchar para fortalecernos, nuestra fe no se quebrante y como alguien por ahí decía, seguir amando a las personas, amándolas, ¿no?
más allá de sus decisiones y demás. ¿Ok? Dale, gracias, pastor. De nada, mi querida Norma. Bueno, Brenda escribió, me dejó muy pensante la afirmación de que el mejor culto es una vida rendida a Dios. El momento nos preocupamos mucho más cómo vamos a lucir el sábado a la iglesia o si cantamos bien, ¿sí? Cuando nos toca orar en público, qué palabras utilizar, cómo vamos a presentar a Dios nuestro corazón o cómo estamos viviendo nuestra vida a lo largo de los días. Sí, a veces nos preocupamos por cuestiones más externas, ¿no? Más externas. Yo entré en crisis cuando llegué a la iglesia de Oberá, que vine de México. Yo entré en crisis porque los primeros cultos que yo tuve con la iglesia de Oberá, yo escuchaba que todos ellos cantaban muy lindo. Todos cantan muy lindo, ¿no? Se escucha muy lindo cuando cantan. Entonces un día alguien llegó y me preguntó y me dice, pastor, ¿y usted qué voz canta? Ay, hermano del alma, no tengo ni idea. Le digo, yo canto desde que nací, le digo. Yo nací cantando, me parece. Dices que aquí nosotros cantamos, ya todos saben cuál es la voz que tienen, ¿no? Y uno canta primera, y uno tenor, y uno bajo, y otro contralto. Y yo digo, mira, yo seguramente soy contrabajo, porque con trabajo canto, le digo, con trabajo canto, le digo. Y entonces llegó un momento donde yo entré en crisis, pues digo, en México no hay eso, hermano. En México cantamos como Narciso, feo pero macizo, feo pero macizo. Entonces allá no hay de que alguien canta primera, segunda, bajo, contra. Ahí cantamos, hermano, cantamos como... A veces hasta berramos, más bien, berramos, porque nadie canta con nota, nadie. Y aquí todo era así, viste, que contra alto y contra... Yo con trabajo cantaba. Y bueno, a veces muchos están más preocupados en cantar en la voz o en la nota que en dejarse llevar por el espíritu. No digo que cantemos como, perdón, como los mexicanos, berrando. No, no digo eso. Está bien, está lindo que podamos, más o menos traté de afinarme para no caer tan mal, ¿viste? Yo cuando tenía que dirigir un culto, yo lloraba, literalmente lloraba, porque cuando iba con el grupo de música, ellos no me decían nada por respeto, porque yo era el pastor, y cuidadito con que alguien me dijera algo, pero todos dentro de ellos decían, ay Dios, el pastor canta re feo. Y yo decía, bueno, sí, Brenda, un poco pasa eso, un poco, sí, sí. A veces nos fijamos en tantas pequeñas cosas y no en la libertad que debe tener nuestro corazón para rendirnos en adoración al Padre. Manuel y luego mi hermana Elcira. 5 minutitos más, hermanos. Está buena la plática, pero si no, no llego nunca. Adelante, Manuel. Perfecto. Y quería mencionar nomás sobre una disciplina espiritual, tal vez no practicada demasiado dentro de nuestra iglesia, que es muy importante, tengo entendido, que es la de la confesión. Creo que el apóstol Santiago habla de ella. Y a veces es como que nos queremos distanciar de la iglesia católica, ¿no? Que lo practica demasiado y tal vez no de buena manera. Y dejamos de percibir y ver una riqueza que nos confronta y que nos ayuda a que una vez que hayamos expresado uno de nuestros pecados, no volvamos atrás, ¿no? Es una herramienta poderosísima y transforma la vida de alguien que la necesita transformar, ¿no? Entonces, creo que si no retomamos una disciplina tan necesaria, podemos sucumbir, ¿no? En no lograr cambios profundos entre nosotros. Gracias. Gracias, querido pastor. La confesión es bíblica, hermanos. Desafortunadamente, en ese fanatismo religioso que hemos tenido, como lo practica la Iglesia Católica, nosotros decimos, no, eso es católico. No, eso no es católico romano. Eso es bíblico. Santiago dice, confesaos vuestras faltas unos a otros. Porque la confesión es liberadora, hermanos. Por eso los pastores nos transformamos un poco en confesores, ¿no? Cuando vienen las personas y confiesan sus pecados, la confesión es liberadora porque te hace salir, pero esa confesión tiene un fruto de enseñanza y de ser más como Jesús.
Ojalá podamos recuperar algún día esta disciplina de la confesión. No digo que tengamos que ser como los católicos romanos, pero que sí, ojalá podamos recuperar esta práctica de la confesión. Gracias, pastor. Hermana Alcira. Bueno, me llama mucho la atención la coincidencia que hay entre todos, ¿no? De decir que esta clase de naufragio también va dentro de la iglesia. Quizás era algo muy personal de uno, pero bueno, uno no se atreve tanto a contarlo, ¿no? Y una de las cosas que veo, que no es una crítica, sino que creo que la iglesia está careciendo de empatía, es cuando, por ejemplo, nos enteramos que hay un enfermo grave, y nos quedamos todos sin movernos, sin movilizarnos y decir, bueno, vayamos todos a la iglesia a orar por esta persona. No, es como que lo vemos natural, lo vemos común, y bueno, sí, oramos a la noche antes de acostarnos o en el día, pero no hay esa comunión en la iglesia de decir, bueno, vamos a juntarnos a orar por esta persona para que Dios interceda en su salud en el momento que está pasando, como nos ha tocado el último tiempo en varias personas, varios hermanos de la iglesia, situaciones, y eso me llamó mucho la atención. Gracias, Alcira. Vamos ahora a ver en la clase de Jesús, en la clase de la espiritualidad de Jesús, cómo lograr tener que despertar ese amor por nuestro prójimo, ¿no es cierto? Donde todos tenemos algo que hacer, algo que decir, algo que llevar a cabo. Y pienso que mucho daño hace a nuestra sociedad y a nuestra iglesia ese individualismo, ¿no? En donde cada uno ve por lo suyo propio. Y todo le queremos cargar al pastor, y lo digo como pastor, pues yo soy pastor, yo he sido pastor 23 años. Y a veces de manera injusta se carga todo al pastor, pensando que el pastor tiene que hacerlo todo, tiene que ir, visitar, ungir, acompañar, llevar, traer, subir, bajar y hacer todo, cuando realmente debe haber una comunidad, debe haber todo un acompañamiento, pero siento que estamos siendo muy influenciados toda la iglesia por este fenómeno, ¿no?, del individualismo que estamos teniendo. Y ojo con esto, hermanos, esto es muy interesante. Me da risa porque mi querido Manuel se acuerda de mí cuando yo vine por primera vez a la Argentina, que yo traje ese tema a la iglesia de Loma Verde, que tenía que ver con los nuevos paradigmas de liderazgo. Y ya desde hace 10 años aproximadamente hablaba acerca de esto, ¿no? De qué daño nos va a hacer todo esto que tiene que ver con el hedonismo, con el narcisismo, con el individualismo, con el pluralismo religioso y demás. Dios permite, y por eso seamos un pueblo espiritual. Ustedes ahora son promotores, hermanos. Ahora ustedes deben convertirse en promotores de esta espiritualidad. Yo los animo a eso. Yo los animo a eso. Los animo a que ustedes ahora se conviertan en estos promotores de una nueva realidad, de una nueva forma de amar, no nueva forma, no, tal vez es la palabra equivocada. Yo creo que debemos ser promotores de volver a recuperar ese amor por nuestro prójimo, de esa vida espiritual movida por el Señor. Pensaría que eso sería lo que hoy necesitamos, ¿no? Yo bendigo a Dios porque un pastor de aquí, de esta zona, está muy comprometido con eso, y esta semana me habló y me dijo: Abraham, yo quiero que vengas a dar un curso de espiritualidad porque creo que la iglesia lo necesita. Y le dije que sí, le digo, sí, con todo gusto, puedo dar una charla sobre espiritualidad a la iglesia. Ahora necesitamos volcarlo a la iglesia lo tiene que saber, ¿no? Lo que no sabe este pastor es que también a él le va a tocar dar, porque es un alumno del seminario. O sea, todos tenemos ahora este compromiso. Yo los animo a eso. Seamos promotores todos. Todos seamos promotores. Hagamos nuestra parte, ¿no? Hagamos nuestra parte y hagámosla bien. Hagámosla de una manera que bendiga al cuerpo de Cristo. Bueno, muchas gracias, hermanos, por su participación. Creo que son preguntas muy profundas. Faltaron otras más que nadie quiso tocar, pero está bien, se las perdono, porque les dije que nada más una podrían contestar.
Pero no las pierdan de vista, hermanos, porque si no, entonces lo que dejaron estos hombres y mujeres puede perderse de vista. Bien, voy a continuar. Bueno, Melvin, perdóname que no puedo explicar todo el tema del ayuno porque no es una clase, solamente lo puse como un ejemplo. En algún momento cuando veas tu materia de doctrinas distintivas, seguramente se hablará sobre el ayuno y ahí se te explicará. Bien. Y bueno, me escribió de manera genuina de amar a la manera de Cristo. Sí, eso es lo que queremos. Bien, estos últimos minutos de esta hora, de esta clase, hermanos. A ver, esperen un poco. Ah, sí, perdón. Yo pensé que ya estábamos en la segunda hora. Ah, es muy lunes, hermanos. Es muy lunes. Yo ya pensé que estábamos al final de la segunda hora. Digo, ya se me fue la clase, no puede ser. Bueno, estos minutos antes de ir al receso de la segunda hora, voy a hacer un planteamiento, hermano, respecto, muy rápido, no me voy a entretener, tal vez mover más rápido de lo que quisiera, pero es un planteamiento que yo soy mi especialidad ha sido el liderazgo, me gusta el tema del liderazgo, y entonces quiero hacer una comparación entre los apotegmas de los padres del desierto. ¿Qué tienen que decirnos estas breves historias, sentencias o apotegmas de los padres del desierto en función de los rasgos de un liderazgo espiritual? Y eso es lo que vamos a ver en estos minutos. Voy a compartir la pantalla. ¿A dónde me quedé? Acá. Bueno, el liderazgo espiritual. ¿Cómo podemos hacer estas relaciones entre liderazgo espiritual, cómo ser un líder espiritual, ahora hablando sobre líderes espirituales, que somos todos nosotros, y cómo los padres del desierto nos tienen que decir algunas cositas en relación a este tópico de liderazgo? Uno de los rasgos de un liderazgo espiritual, hermanos, es ser competentes, no competitivos. El liderazgo de servicio debería ser la diferencia entre lo que significa ser una persona competente, es decir, capaz, y ser una persona competitiva, es decir, egoísta y centrada en su propio logro. El liderazgo cristiano promueve, ante todo, la solidaridad y el bien común, aunque implique algún sacrificio personal. Eso significa ser un liderazgo competente, pero no competitivo. ¿Qué dice el texto bíblico, hermanos? ¿Qué dice la palabra en relación a este rasgo de liderazgo espiritual? Filipenses, capítulo 2, versículo 4 dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Liderazgo, eso es lo que estamos mirando. Todos, procúrense en interesarse en los demás. Les voy a contar una historia de los padres del desierto, un apotegma de los padres del desierto en relación a esta función del liderazgo. Se dice que un hermano había tejido unos canastos que cuando le puso manijas, escuchó que el monje que vivía en la celda contigua decía, ¿qué voy a hacer? El comprador de estos canastos está viniendo, pero no tengo manijas para ponerle en mis canastos. Entonces, le quitó las manijas a sus propios canastos y se los llevó a su vecino, diciendo, mira, tengo estas de sobra. ¿Por qué no las pones en tus canastos? Y así hizo posible que su hermano terminara el trabajo como debía, dejando el suyo sin terminar. Una gran historia, hermanos. Lamento no tener tiempo también para profundizar más en estas historias, pero se las voy a dejar ahí en el material para que ustedes las sigan meditando, pero qué hermoso es desarrollar estas actitudes, ¿no? De empatía, de no ser competitivos, de no luchar por ganar un puesto, sino hacer bien las cosas como lo hicieron los padres del desierto, ¿no? Para ayudar a su hermano o a su prójimo, dejó su propio trabajo sin terminar con tal de que su vecino pudiera concluir. Excelente lección para el liderazgo. Segundo, una segunda cualidad del liderazgo espiritual.
Quien sirve, se sirve. Cualidad interesante. El servicio a los demás es provechoso, tanto para el que es servido como para el que sirve. Los grandes males que padece nuestro mundo podrían tener alivio si se practicara este nuevo modelo de liderazgo servidor. Si sirvo, me sirvo. Si destruyo, me destruyo. Muy interesante este concepto. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios sobre el liderazgo, este modelo de liderazgo servidor? Hechos capítulo 20, versículo 35 dice: y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Veamos una historia de los padres del desierto, una apotegma de los padres del desierto. Un anciano dijo: nunca acepté hacer algo que fuera útil para mí, pero perjudicial para mi hermano. Como pienso de esta manera, lo que ayuda a mi hermano es provechoso para mí. Ya lo decía el texto bíblico, hermanos, el texto sagrado, pero también ya lo practicaban estos hombres, ¿no? En su sabiduría. Nunca acepté hacer algo que fuera útil para mí, pero perjudicial para mi hermano. Como pienso de esta manera, lo que ayuda a mi hermano es provechoso para mí. Un gran apotegma y una gran enseñanza para todos los que somos líderes espirituales. Tercera cualidad, hermanos, tercera cualidad de los líderes espirituales. Yo sé que no es clase de liderazgo y vamos a tener toda una materia de liderazgo, pero quise hacer esta relación porque me parece sumamente interesante recuperar estos apotegmas, recuperar el texto bíblico y aplicarlo a nuestra cualidad como líderes. Más gestos, menos palabras. Ante todo, el liderazgo es el arte de influenciar vidas a través de la vida propia. No son las palabras, sino los gestos los que más sirven. Ojalá hermanos, podamos llegar a ser líderes así. Más gestos, menos palabra. Más acción, menos palabrerío. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto de esta cualidad de liderazgo? Pablo dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 9. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo que seguir. Interesante el apóstol Pablo. Y todos estos textos que estamos leyendo aquí, hermanos, de la palabra, los padres del desierto lo sabían, porque recuerden que una de sus grandes actitudes o legados era que ellos los profundizaban en las Sagradas Escrituras. Bien, un apotegma de los padres del desierto de esta cualidad de liderazgo. El Abba Hiperiquio dijo: la persona que instruye a los demás, no a través de palabras, sino de gestos, es verdaderamente sabia. Hay veces, hermanos, que necesitamos decir y hacer cosas, pero no hay que decirlas. No hay que decirlas. A veces mucha gente nos critica porque creen que no estamos haciendo nada, pero muchos hacemos cosas, solamente que no las publicamos por Facebook ni por Instagram. No las publicamos, hermanos, porque no nos interesa. Los líderes espirituales no nos interesa que la gente nos alabe por lo que hacemos. Por eso dice, la persona que instruye a los demás, no a través de palabras, sino de gestos, es verdaderamente sabia. Interesante, muy lindo el apotegma de estos personajes. Una cualidad más. Liderazgo virtuoso, no virtual. ¿Qué significa esto? El liderazgo cristiano no se fundamenta, como otros, en la fama, los aplausos pasajeros
o el poder publicitario de los medios de comunicación, sino en las virtudes de la gracia de Dios. Ojalá, hermanos, ustedes no sean los líderes que quieran el reconocimiento. Ay, 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 porque yo he tenido que batallar con muchos líderes que se ponen chinchudos porque no se les reconoce. Ay, Dios mío. Liderazgo virtuoso, no virtual. Eso necesitamos hoy. Liderazgos espirituales que se fundamenten en las virtudes de la gracia de Dios. ¿Qué dice el texto sagrado? Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza, en cosas que nos hagan más humildes y no busquemos el reflector de la fama. ¿Cómo lo entendieron los padres del desierto a esta virtud de liderazgo? Santa Sinclética dijo: así como un tesoro se consume rápidamente al ser expuesto, del mismo modo desaparecen las virtudes al hacerse famosas o ser bien publicitadas. Ay, es interesante, por favor, a mí me sigue impactando. Mire que he dado esto muchas veces, pero me sigue impactando. Así como la cera es derretida rápidamente por el fuego, de la misma manera, el alma se vacía cuando recibe alabanzas y pierde la solidez de la virtud. Me hubiera gustado platicar con Sinclética, con Santa Sinclética, la verdad, interesante. Y otra mujer decía, otra madre del desierto, Ama Sara, o la madre Sara, decía: yo ruego que mucha gente pueda animarse con mi ejemplo. Podría pedir perdón a la puerta de cada casa y debiera orar muchísimo para que mi corazón fuera limpio para con todos. Fuera limpio para con todos. Ojalá la gente nos siga por nuestro ejemplo, hermanos, espiritual y no nos siga porque siempre nos quejamos, siempre andamos chinchudos, porque siempre criticamos todo, porque siempre, ay, 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 todo es malo, todo. No, ojalá y nos sigan porque nuestro corazón es limpio para todos. Dios nos ayude, que el Padre nos ayude. Bien, un ejemplo más. Una cualidad más de liderazgo. Liderazgo ético, hermanos. Por lo general, el liderazgo de éxito, ya sea éxito político y comercial, se construye descubriendo los defectos de los demás y encubriendo los propios. Eso es re cierto, man. Eso es ciertísimo. A veces muchos que son exitosos son porque descubren los defectos de los demás, pero no están viendo sus propios defectos. El liderazgo cristiano es compasivo con los defectos de los demás y honesto con los propios. En eso consiste también su ética de liderazgo. Lástima, no tengo tiempo para profundizar, pero ojalá podamos ser líderes honestos con los demás y con nuestros propios defectos. ¿Qué dice la palabra en esto? ¿Qué dice Dios? Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Humildad, hermanos. Tierra, no lo olvide, tierra, terrenalidad. Y tenga mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. No lo dijeron los padres del desierto, esto lo dijo mi mamá que vive en Apizaco, Tlaxcala. El que escupe para arriba, en la propia cara le cae. Un dicho popular. ¿Qué dijeron los padres del desierto, hermano? El abad José preguntó al abad pastor:
Dime, ¿cómo puedo ser un monje?, decía él. El anciano respondió: si deseas tener sosiego aquí en esta vida y también en la próxima, en cualquier conflicto con otro, di: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ay, 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 qué hermoso esto, qué interesante, ¿no? Si deseas tener sosiego en esta vida y en la próxima, decía el abad, cuando tengas un problema con otra persona, entres en conflicto, lo primero que tenés que decir es: ¿quién soy yo? No el otro. Y dice: y no juzgues a nadie. Interesante pregunta. ¿Quién soy yo primero? ¿No? Decía un anciano: el monje no debe oír a los que hablan mal de otros, ni ser el mismo detractor, ni tampoco escandalizarse. Templanza, hermanos, templanza. Debemos ser un liderazgo ético, ¿no? De cuidar de los demás siempre, no criticando, porque usted no sabe cómo la vida puede cambiar mañana en nosotros, ¿no? Somos muy duros con los demás, pero cuando nos toca a nosotros, no queremos que nadie nos trate mal, ¿no? Nos ofendemos cuando alguien se atreve a decirnos algo porque hicimos tal o cual cosa. Pero para los otros, no, ahí para los otros los medimos con otra vara. No, 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 por favor, hermanos, por favor. Recuerden esta historia. Pregúntense: ¿quién soy yo antes? Primero. Y cuando encuentren las respuestas, ahí ustedes van a cambiar de tono de voz y van a cambiar su actitud. ¿Ok? Interesantísimo. A ver, voy a ver si hay uno más. Sí, construir humanidad en el liderazgo, ¿no? Como un rasgo en el liderazgo. El liderazgo debería ser, ante todo, una función social. ¿Sí? Una función social, hermanos. Una dinámica comunitaria, que es lo que platicábamos hace rato cuando no nos interesamos en los demás, ¿no? Debemos tener una dinámica comunitaria constructora de una auténtica humanidad. Lo más importante debería ser el ser humano. Por allí debería empezar toda su construcción y hacia ella debería apuntar el ser humano, la comunidad. Mirarnos entre todos, ¿no? Pero vuelvo a repetir, con amor siempre, con ternura. Y haciéndolo sin esperar que alguien nos alabe o nos reconozca. Si alguien quiere reconocimiento, hermanos, no está queriendo ser un líder espiritual. Entonces, debemos tener una función de comunidad, una función social. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Mateo 22:39. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso dijo nuestro bendito Salvador. ¿Cómo lo interpretaron los padres del desierto? El Abba Juan, el pequeño, decía: nadie construye una casa empezando por el techo. Nadie construye una casa empezando por el techo. Más bien, primero se ponen los cimientos y luego se levanta el resto. La gente le preguntó al Abba Juan, padre, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con eso? Y él le respondió: los fundamentos significan el prójimo, a quien deben amar. Desde ahí deben empezar, porque todos los mandamientos de Cristo dependen de esto. Qué hermoso, qué interesante, qué sabiduría. Los fundamentos significan el prójimo, el otro, ¿no? El otro. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. No podemos estar haciendo solamente el bien a los hermanos de la iglesia cuando nosotros en nuestra casa no estamos siendo buenos con nuestro esposo, con nuestros hijos. Tenemos que ser candil, o tenemos que ser luz en todo lado, ¿no? Ahí debemos empezar. Ese es el fundamento. Y nuestro prójimo es los que nos rodean. Y luego la iglesia, la sociedad. Porque todos los mandamientos de Cristo dependen de eso. Muy interesante la afirmación de este hombre llamado Juan el Pequeño.
¿Quién manda a quién? Otra virtud del liderazgo. ¿Quién manda a quién? Que eso es algo muy común de los líderes. La autoridad de los líderes servidores no depende de su poder económico, ni académico, ni de su ubicación en la jerarquía eclesial, ni siquiera de su ancianidad. Depende de la autenticidad de su vida y de sus buenas acciones. Quienes ostentan el poder oficial deberían reconocerlo y, cuando fuere necesario, someterse a los que son verdaderamente líderes. Este es algo muy interesante, hermano, ¿no? Bueno, está allí. Medítenlo. Léanlo después. ¿Qué dice la palabra al respecto? Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. ¿Cómo tradujeron esto los padres del desierto? Un anciano tenía un buen discípulo, pero un día se enojó y lo echó de su celda. Sin embargo, el discípulo se sentó afuera y esperó. Cuando el anciano abrió la puerta, lo encontró sentado allí y se arrepintió ante él diciendo: Tú eres mi padre, porque tu humildad y paciencia han superado mi intolerancia. Entra. Desde ahora, tú eres el anciano y el padre sin dudas, y yo soy el joven y el discípulo, porque tus buenas acciones han superado mi ancianidad. Ay, Señor, Señor. Dios permite y podamos ser líderes que podamos reconocer, que podamos ser humildes. Creo que este es el último, hermanos, y nos vamos al receso. Y una cualidad más de liderazgo es el raro arte de mandar con humildad. El raro arte de mandar con humildad. Los monjes del desierto enseñaron acerca del arte de saber mandar y de ejercer la autoridad. Para ellos, este era un asunto de espiritualidad, como se lee en el siguiente apotegma. Ellos se refirieron al principio de mandar conforme a la voluntad de Dios y ordenar con humildad y ruego. Esto en tiempos hoy donde el liderazgo, hermanos, solo quiere mandar por el poder que tiene, es muy raro. Es muy raro. Efesios 4:2 dice: siempre sean humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. ¿Cómo lo tradujeron esto los padres del desierto? Decía un anciano. Esta historia me encanta y creo que es la última, sí, parece que con esto cierro todos estos apotegmas. Si uno da una orden a un hermano con humildad y temor de Dios, esta palabra pronunciada por amor de Dios dispone al hermano a someterse y a ser lo mandado. Pero si uno da una orden a un hermano, fíjense, si uno da una orden a un hermano sin temor de Dios, sino para hacer sentir su autoridad y como manifestando su dominio, Dios, dice este anciano, Dios que ve los secretos del corazón, ojo con esto, hermanos, Dios ve los secretos del corazón, no permite que el hermano entienda y haga lo que se le manda. Porque aparece muy claro cuando algo se manda con amor de Dios y cuando se manda de manera autoritaria por propia voluntad. Lo que es de Dios, fíjense lo que decían esta gente, lo que es de Dios se manda con humildad y en forma de ruego. Lo que se manda con dominio, con irritación y brusquedad, procede del maligno. Bueno, les dejo esta historia, estas historias de los padres del desierto y confío en Dios, hermanos, confío en Dios de que todas estas experiencias que encontramos en esta sabiduría de fuentes antiguas
sigan ayudándonos, ¿no? De ser mejores, ¿no? Ojalá estas joyas espirituales nos ayuden a seguir moldeándonos y ayudándonos cada día, ¿ok? Bueno, vamos a ir al receso y venimos, hermanos, por si tienen alguna impresión de esta última clase, de esta última sección de los padres del desierto, y seguimos charlando sobre eso. 10 minutitos, vamos al receso.